Bienvenidos de nuevo al panel de Escuela Sabática de 3ABN. Estamos muy cerca del final de este gran estudio sobre el libro de los Salmos. Estamos en la lección número 12, Adoración sin fin. Ahora bien, estos trimestrales impresos que pueden obtener llevan literalmente años de preparación. Así que, si algo en el panel de la Escuela Sabática o en el trimestral habla de su necesidad esta semana, sepa que ese es Dios diciendo, yo conocía sus necesidades antes de que usted las conociera. Y realmente somos una familia de Dios y tengo el privilegio de presentar a 4 de los hijos de Dios que compartirán lo que han estudiado esta semana. A mi izquierda tenemos a Ryan Day. Amén. Tengo la lección del lunes, canta al Señor un cántico nuevo. Que tú puedes hacer. Lo sé. Y luego Jill Morricone. Gracias, Daniel. El martes nos ocuparemos de, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? De acuerdo. Y John Denzi. Tengo miércoles, declara su gloria entre las naciones. Lo que todos deberíamos hacer. Y por último, el pastor James Rafferty. Cerrando con la lección del jueves, cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Muy bien. Tengo curiosidad por saber. Pastor James, ¿estaría dispuesto a orar por nosotros hoy? ¿Sí? Oremos, Padre, muchas gracias por otra oportunidad para estudiar tu palabra, para invocar al Espíritu Santo, para que guíe nuestros corazones y nuestras mentes y para que esté con nuestros espectadores. Por favor, bendice y santifica esta presentación. Oramos cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, semana tras semana, nos han estado escuchando anunciarles que tienen la oportunidad de alcanzar y recibir las notas que compartimos cada semana. Y a estas alturas sé que muchos de ustedes lo han estado haciendo. Y es solo un correo electrónico que usted envía y luego cada semana simplemente vendrán a usted automáticamente, por lo que no necesita enviarnos un correo electrónico cada semana. Puede hacer una pequeña carpeta en su correo electrónico y luego mover esos archivos a esa carpeta para que estén perfectamente organizados y usted puede mirar hacia atrás y revisar cada una de esas notas en cualquier momento que desee volver a ellas. Y el correo electrónico para eso, si quiere esas notas, es ssp@3abn.org. Así que cada vez que envíe ese correo electrónico empezará a recibir esas notas automáticamente. Así que echemos un vistazo a la lección del sábado y del domingo de esta semana, que trata el tema de la adoración que se aplica a cada uno de nosotros. La lección del sábado hace una distinción que he notado allí. Voy a destacarla brevemente. La primera distinción es que la adoración es algo más que acciones de cantos y canciones y música y sermones. Dios quiere adoradores y eso es gente. Él no quiere solo acciones que vertamos con una etiqueta de adoración sobre ellas. Ahora, para mí, personalmente, la definición favorita de adoración que he oído, y no recuerdo dónde la oí, así que probablemente se atribuya a alguien, que la adoración es una vida que se vive postrado. Es toda tu vida sometida a Dios y diciendo, Señor, quiero adorarte en todo lo que hago. Romanos 12:1 me lo deja claro. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, es decir, todo vuestro ser, en sacrificio vivo. Este es el sacrificio que continúa día a día, no solo dar algo y alejarse. Un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Ahora bien, la segunda distinción proviene del texto de memoria, el Salmo 104:33, que dice, cantaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios y yo mientras tenga mi ser. La adoración aquí es íntima, es personal, es singular, es individual. Es algo en lo que participa cada uno de nosotros desde el núcleo, pero no es solo individual. La adoración es más que eso. Nos une como congregación. Y en la lección del sábado termina con el Salmo 111, versículo 1, que dice, alabaré al Señor con todo mi corazón en la asamblea de los rectos y en la congregación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos ilustrando que todos nosotros adoramos juntos. Así que pasemos a la lección del domingo, que se centra en el Salmo 134. Es el segundo salmo más corto del libro de los Salmos y el segundo capítulo más corto de toda la Biblia, junto al Salmo 117. Solo tiene 24 palabras hebreas, menos de la mitad de la longitud de la oración del Señor. Porque a veces no hacen falta muchas palabras para decir lo que hay que decir, y más palabras lo estropearían. No se hace una proposición de matrimonio con una redacción. Solo dices lo que hay que decir y ellos lo entienden o no.
Y si no lo entienden, bueno, entonces esto no era para ellos. Así que el Salmo 134 es para aquellos que ya aman al Señor y solo el salmo final de los cantos de ascensión. Así que este es el salmo final de los cantos de ascensión. Así que este es el último de los cantos de peregrinación. Es el que se canta a la salida. La fiesta ha terminado. Has sido refrescado por Dios. Has interactuado con amigos que no veías desde hacía mucho tiempo. Estás confiando en Dios, dejando el templo en la unidad sobre la que cantaste en el Salmo 133 justo antes. Y así, el Salmo 134 es una despedida persistente. No quiero irme. ¿Ha tenido alguna vez una despedida persistente? Tal vez recordando aquellos días antes de casarte y dices, oh, quiero hablar contigo más tiempo y más. El tiempo ha sido tan dulce, no quiero que se acabe. Y de eso trata el Salmo 134. A veces damos por sentadas nuestras bendiciones espirituales y anhelamos tenerlas de nuevo cuando ya no están. De eso trata el Salmo 137. Salmo 134, esto es en el momento y dice, estoy en la presencia de Dios y no quiero dejarla. Comienza con la palabra contemplar. Mira, ve, investiga, explora, abre los ojos. No parpadees. No te pierdas ni un momento porque desaparecerá muy pronto. Asimílelo todo. Mira lo que Dios te ha hecho para que puedas tener una alabanza razonable que le devuelvas porque has visto su gloria. La adoración a Dios no es por compulsión, es porque le has visto. Y al contemplarlo di, Señor, no quiero faltar a ninguna de las tareas que me das. Cualquiera de las tareas que tienes para que me acerque a ti. Contemplad, bendecid al Señor todos vosotros siervos del Señor que de noche estáis en la casa del Señor. Todos vosotros siervos del Señor se refiere a dos tipos de siervos. Están los levitas que se turnaban a lo largo del año ministrando en el templo. Y así salimos del templo animando a los ministros que se van a quedar. Y tenemos que animar a los ministros de nuestra congregación. Pastores, ancianos, diáconos, los que hacen la visitación, los que están a cargo de te estamos animando. Estamos orando por ustedes. En Crónicas 9:33 se habla de estos ministros. Estos son los cantores, dice, jefes de los padres, casas de los levitas que se alojaban en las cámaras y estaban libres de otros deberes porque estaban empleados en ese trabajo día y noche. Y así a veces podríamos mirar con envidia y decir, usted consigue permanecer aquí en este lugar que eso se siente tan santo. Yo tengo que irme. Usted puede quedarse aquí. Continúe con el ministerio. Alaben al Señor por mí en mi ausencia. Pero mientras estoy aquí como peregrino de Dios, también soy uno de esos siervos del Señor. Me voy pronto y no quiero abandonar el patio del templo. Sé que mi tiempo es limitado. Y así mirando hacia atrás a estos tiempos en que la gente venía a las fiestas, sé que mi tiempo es limitado. Así que seré adorador las 24 horas del día. Esta es mi última noche aquí. Voy a exprimir cada momento. El Salmo 84, versículo 2 es la experiencia del anhelo. Mi alma anhela, si incluso desfallece por los atrios del Señor. El Salmo 34 es la experiencia realmente suya y no decepciona. El Salmo 84, versículo 3 dice esto, incluso el gorrión ha encontrado un hogar y la golondrina un nido para sí misma donde pueda poner a sus crías. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde están el gorrión y la golondrina haciendo su nido? Incluso en tus altares, oh Señor de los ejércitos. Y por eso los adoradores sienten envidia de los pájaros que consiguen quedarse allí. Hacen sus pupitres en los lugares donde vuelan. Di, yo quiero hacer eso. Tengo que volver a casa porque hay tareas que atender, niños que cuidar. Hay cosas que tengo que hacer, pero Señor, aquí es donde quiero estar. Entonces, ¿qué hacen mientras están allí en el santuario? Versículo 2. Levanten sus manos en el santuario y bendigan al Señor. Independientemente de cuáles sean sus sentimientos acerca de levantar las manos, tal vez como, oh, no me puedo animar a hacerlo. Es una imagen de estar totalmente entregado a Dios. Bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que hay en mí. Mis manos te alabarán, mis pies te alabarán, mis ojos te alabarán, todo en mí. El Salmo 141, versículo 2 dice, sea mi oración puesta delante de ti como incienso, mi oración. Y ahora la frase paralela, y el alzar mis manos como el sacrificio de la tarde. Levantar las manos es orar.
Primera de Timoteo 2, versículo 8 dice que debemos orar con las manos levantadas. Señor, me ofrezco y estoy aquí, quiero recibir de ti. Yo mismo me ofrezco a ti y yo mismo recibo de ti. El Salmo 134 lo dice gente que nunca se perdería un momento de oración. Son el tipo de personas que tienen un tiempo de oración a las 5 a.m. Ellos dicen, sí, voy a estar ahí. Tal vez su iglesia tenga un tiempo de oración como ese. Cuando estaba enseñando, siempre quise tener un tiempo de oración como a las 3 de la mañana. ¿Verdad? Tienes a la gente que quiere venir y a estos tienes que echarlos después del final. Los cables de los micrófonos se han guardado y las luces se están apagando y ellos siguen ahí dentro. No porque estén pasando un rato social riéndose con los amigos, sino porque quieren estar con Jesús. Como en Génesis 32, 26, Jacob dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Y una persona así fue Ana en Lucas 2, 36 al 38. Había una tal Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada y había vivido con un marido 7 años desde su virginidad. Y esta mujer era viuda de unos 84 años. No era de los levitas, que no se apartaban del templo, sino que servían al Señor con ayunos y oraciones día y noche. Y es por eso que el Espíritu Santo pudo impresionar su corazón. Dice que en ese instante ella vino y dio gracias al Señor y habló de Él a todos los que buscaban la redención en Jerusalén. Quiero hacer notar que no hay que ir necesariamente a la iglesia. Hay belleza en la unidad congregacional y el Señor nos da bendiciones allí. Algunas personas no pueden ir a la iglesia, pero podemos en cualquier lugar donde estemos decir, Señor, me ofrezco a ti. No quiero alejarme nunca de tu presencia. Y lo hacían 3 veces al año, no una vez en la vida. Lo hacían repetidamente y aún así se sentía así para ellos. Y tal vez no todo el mundo. Tal vez su vida espiritual haya llegado al punto en que no se sienta así. En algún momento el sábado fue muy poderoso para usted. Usted recuerda el día en que lo aprendió. Eso fue hace años. Y ahora comenzó a sentirse como un deber y una responsabilidad y usted necesita que el Señor lo refresque. Y esto es lo que el Salmo 134 te está llevando a esa experiencia diciendo, Señor, refréscame de nuevo con la experiencia de anhelar estar en tus atrios y nunca querer salir de ahí. Salmo 27, versículo 4, y hay varios otros que dicen lo mismo. Una cosa he deseado del Señor, eso buscaré para morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la belleza del Señor y para inquirir en su templo. Y nos encanta cómo termina allí el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y moraré en la casa del Señor para siempre. Oro para que usted habite allí esta semana. Amén. Muchas gracias, pastor, hermano, profesor, cirujano. Simplemente me encanta que yo solo tenía que tomar todos esos no para construir al hombre, sino a Dios en el hombre, porque usted siempre hace un trabajo tan asombroso en traer la palabra del Señor. Se lo agradezco, hermano. Mi nombre es Ryan Day y tengo la lección del lunes titulada Canta al Señor un cántico nuevo. Y esto me alegro, Shelly me dio esta lección porque es justo en mi callejón. Y me encanta la música y me encanta cantar y me encanta alabar a Dios. Y de eso se trata exactamente la lección del lunes, porque servimos a un Dios que es digno de ser alabado y nos ha dado tantas razones y tantas oportunidades para adorarlo y alabarlo, y por eso queremos hacerlo de verdad. Voy a empezar justo en el segmento de apertura de esta lección, que en realidad nos lleva a una serie de diferentes salmos y se empieza a ver un tema entre estos textos en particular. Y voy a empezar a leer a través de estos y voy a hacer algunas notas y algunos comentarios a lo largo del camino. Pero usted verá el tema común entre nosotros y luego haremos algunos comentarios a medida que avancemos. Así que Salmo capítulo 33 y versículo 3. Esto me encanta. Dice, cántenle una nueva canción. Y luego dice, toquen hábilmente con un grito de alegría. Y así volveremos y haremos algunos comentarios sobre esta sección en particular. Pero verás que aquí dice, cántenle un cántico nuevo. Y usted dice, Ryan, yo ni siquiera soy un compositor de canciones. No sé escribir canciones. Yo no soy realmente un cantante. Realmente no sé por dónde empezar siquiera a cantarle una canción nueva. Bueno, esto no quiere decir necesariamente que deba escribir una canción nueva y que deba cantar esa canción recién escrita y crear la suya propia. No es necesariamente eso. A medida que avancemos en esto, iremos entendiendo mejor lo que realmente está diciendo aquí. Salmo 40 en el versículo 3. De nuevo, fíjese en el tema. Él ha puesto un cántico nuevo en mi boca.
Alabanza a nuestro Dios. Muchos lo verán y temerán y confiarán en el Señor. Me encanta. Pondrá un cántico nuevo en tu boca. ¿Qué significa eso? Estamos llegando a eso. Salmo 96, versículos 1 y 2. Dice, cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Proclamad de día en día la buena nueva de su salvación. Y de nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo. Y luego el Salmo 98, versículos del 1 al 6. Este es un poco más largo, pero entenderán el punto a medida que avancemos por aquí. Salmo 98, versículos del 1 al 6. Dice, oh, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho cosas maravillosas. Su diestra y su santo brazo le han ganado la victoria. Ahora usted notará que lo que estamos a punto de leer aquí desde el final del verso 1 hasta el verso 6 nos proporciona la razón para esta nueva canción. ¿De qué se trata esta nueva canción? ¿Por qué Dios nos dará una nueva canción para cantar? Y he aquí las razones. Versículo 2 dice que el Señor ha dado a conocer su salvación, su justicia. Lo ha revelado a la vista de todas las naciones. Se ha acordado de su misericordia, de su fidelidad a la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. En el versículo 4, griten con júbilo al Señor. Estoy leyendo la versión New King James. Toda la tierra prorrumpa en cánticos, se regocija y canta alabanzas. Versículo 5, cantad al Señor con el arpa y el sonido de un cántico, con trompetas y el sonido de un cuerno. Gritad alegremente ante el Señor, el Rey. Y de nuevo, ¿cuáles son las razones por las que Dios le dará este nuevo cántico? ¿Y por qué usted estallaría cantando un cántico tan nuevo? Porque está teniendo una nueva experiencia en Él. Te ha despertado espiritualmente. Él te ha encendido. Usted ha ganado un nuevo respeto, un nuevo honor, un nuevo amor por el Señor que tal vez usted no tenía antes y hace brotar esta nueva canción. Y por supuesto el Salmo 144 en el verso 9 dice, te cantaré una nueva canción. Dios, en un arpa de 10 cuerdas te cantaré alabanzas. Ya sabe, David era un arpista, así que esto le va como anillo al dedo. Salmo 149, versículos del 1 al 5. De nuevo sobre este mismo tema, alabad al Señor, cantad al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la asamblea de los santos. Que Israel se regocije en su Hacedor, que los hijos de Sión se alegren en su Rey, que alaben su nombre con la danza, que le canten alabanzas con el timbal y el arpa para el Señor. Fijaos que dice he perdido mi lugar, porque el Señor se complace en su pueblo. Él se complacerá, embellecerá a los humildes con la salvación. Y luego el verso 5 dice que los santos se alegren en la gloria, que canten en voz alta en sus lechos. ¿Alguna vez ha cantado una canción en su cama? Sé que normalmente ese no es el lugar donde se canta, ¿verdad? Normalmente estás durmiendo y descansando en la cama, pero puedo decirte que me he despertado muchas mañanas. Quiero decir, simplemente me despierto de mi sueño con los ojos bien abiertos, la cabeza todavía en la almohada, las mantas todavía puestas y todo lo que tengo, me despierto con la canción en mi mente. Y Dios bendiga a mi preciosa esposa. Ella está acostada a mi lado tratando de conseguir el descanso que necesita y no puedo evitar que mi canto se rompa y alabe a Dios desde el auge de todo. Las bendiciones fluyen. Y entonces ella se dará la vuelta y dirá, oh no, Dios le dará una nueva canción, una nueva experiencia cuando despierte en usted la alegría y el amor y la emoción de lo que tiene para usted en la vida. Dios está a tu favor, no en tu contra. La lección pone de manifiesto que los salmos convocan a la gente a entonar un cántico nuevo. ¿Qué es aquí un cántico nuevo? El motivo del canto nuevo es el nuevo reconocimiento de la majestad y soberanía del Señor sobre el mundo y la gratitud por su cuidado y salvación como creador y juez de la tierra. La liberación de los enemigos y de la muerte y el favor especial de Dios hacia Israel son algunos de los motivos más personales para entonar un cántico nuevo. Aunque otros cánticos también alaban al Señor por su bondad amorosa y sus maravillas, un cántico nuevo es un cántico especial que expresa, como he dicho, una alegría reavivada y la promesa de una devoción renovada a Dios. Así pues, esta es una canción nueva. Es algo especial. No necesariamente de nuevo, una canción escrita que vas a publicar y que alguien va a decir tal vez lo sea. Tal vez Dios te dé ese don de la capacidad de escribir una nueva canción de la nueva alegría y el nuevo amor que tienes por Él, pero es una experiencia. Es el despertar o el reavivamiento o la explosión de alabanza y adoración y amor y gratitud que tienes por Dios.
Y todos y cada uno de nosotros experimentaremos eso y podemos experimentarlo si simplemente entregamos todo nuestro ser y dedicamos toda nuestra vida a Él. Ahora, quiero destacar algo aquí. No solo encontramos el tema a lo largo de esos textos de cantarle un cántico nuevo, pero también quiero volver atrás y reiterar aquí lo que vemos en el Salmo 898, versículo 4. Es que prefiero la versión King James en este caso. Dice, hagan un ruido alegre al Señor toda la tierra. Haced un ruido fuerte y regocijaos y cantad su alabanza. Vemos esto a lo largo del Salmo 33, verso 3. Tocad con habilidad y notad con un grito de alegría. Salmo 98, verso 4. Gritad alegremente al Señor. Verso 6. Gritad alegremente. Vemos esto durante todo el camino. Salmo 149 y verso 2. Que los hijos de Sión se alegren en su Rey. Salmo 149, verso 5. Que los santos se alegren en la gloria. Que canten en voz alta. Y por supuesto acabamos de citar el Salmo 98, verso 4, versión King James, hagan un ruido alegre. Tenemos que aprender, solo digo, no quiero sonar crítico o sentencioso en absoluto, pero el Señor ha puesto esto en mi corazón. El pueblo de Dios es un pueblo de verdad y sí, debemos adorarlo en verdad, pero es todo lo que dice y adorarlo en espíritu también. Ahora hay un todo, hay algo de la complejidad a eso. Aunque sigue siendo simple, no necesitamos complicar demasiado lo que significa adorarlo en espíritu. Pero si usted está lleno del Espíritu del Señor, que naturalmente cantar y para adorar al Señor con alegría, pero siento que algunos de nosotros hemos perdido esa alegría cuando alabamos al Señor. Yo tengo el maravilloso privilegio y honor de viajar y adorar con todo el pueblo de Dios en muchos estados y países diferentes y todo tipo de iglesias. Es más, principalmente iglesias adventistas, pero puedo decirles que me rompe el corazón. Estuve en una iglesia, por ejemplo, no hace mucho, y como que abarca la experiencia que se tiene en muchas iglesias diferentes, pero yo estoy arriba en la lista. Estoy mirando hacia afuera y estamos cantando esa canción. Hay un dulce, dulce espíritu en este lugar. Y miro hacia afuera mientras estoy ahí arriba y veo las caras y a todos y sé que hay espíritu, y entonces lo que realmente me llegó fue la siguiente línea, porque dice, hay una dulce expresión en cada cara. Y en ese momento me golpeó. Pensé, Dios mío, Señor, hemos perdido lo que significa alabarte con alegría. No puedo imaginarte teniendo una genuina experiencia en llamas con el Señor. Estás en su misma presencia. ¿Y no lo creemos? Creemos que cuando estamos reunidos estamos en su presencia y Él está con nosotros, ¿verdad? No estoy diciendo que nos hagamos pentecostales, que corramos por los bancos, que hagamos volteretas y aleteemos y todas esas cosas. Simplemente estoy diciendo que necesitamos aprender lo que significa estar alegres y adorar a Dios. Así es. No puedes estar en presencia de tu Creador y decir, grande es tu fidelidad, como si estuvieras en un funeral. Servimos al Dios de los vivos. Por eso grande es tu fidelidad. Salmo 150. No tengo tiempo de leerlo todo, pero habla de alabarle con todos estos instrumentos diferentes, incluso un baile. Y no estoy hablando de hacer la macarena o la disco o todas esas cosas como las que encontrarías en un club, sino simplemente estar alegre, esta expresión de alegría, alabarle con símbolos fuertes. ¿Qué pasaría si yo entrara en su iglesia con símbolos ruidosos? Alguien diría que eso es inapropiado, pero David está diciendo alabad a Dios. Dice que todo lo que tiene aliento alabe al Señor. Tenemos que aprender a alabarle, sí, pero alábenlo con alegría y con la experiencia genuina que produce y expresa esa nueva canción en nuestra vida. Alaben al Señor con un cántico nuevo. Volveremos en un momento tras una breve pausa. ¿Alguna vez ha deseado poder estudiar más profundamente junto con los miembros del panel de la Escuela Sabática de 3ABN? Pues ahora puede hacerlo. Solo tiene que enviar una solicitud por correo electrónico a ssp@3abn.org y le enviaremos por correo electrónico las notas de los panelistas de la Escuela Sabática semanalmente para mejorar su propio estudio de la Palabra de Dios. La dirección es ssp@3abn.org. Nos encantaría enviarle sus notas tal y como las han preparado. Gracias por vernos y gracias por formar parte de nuestra familia del panel de la Escuela Sabática de 3ABN. Bienvenidos de nuevo. Pasamos ahora a Jill Morricone. Muchas gracias, Daniel y Ryan. Qué lección tan increíble. Me siento como si tuviéramos iglesia hoy. Podríamos irnos a casa ahora mismo y decir amén. Alabado sea el Señor. Si el Señor pudiera ayudarnos a incorporar los principios de lo que estamos aprendiendo hoy.
En la lección del martes, incluso olvidé mi lección, hablamos de, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Para ello vamos al Salmo 15. Así que volved conmigo al Salmo 15. Encontramos 10 características, cualidades morales para aquellos aptos para ser huéspedes en la casa de Dios, aquellos en definitiva que vivirán con Él en el cielo. Según el Talmud judío, todos los 613 mandamientos de la Torá se resumen aquí. Ahora no me pregunte cómo ocurre eso porque no sé cómo podría suceder, pero eso es lo que dicen. El Salmo 15.1 y el Salmo 24.3 tienen una pregunta muy similar. La pregunta es la siguiente: ¿quién puede vivir con Dios? ¿Quién puede adorar en la casa de Dios y vivir con Él por toda la eternidad? Salmo 15.1. Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede habitar? Esa palabra significa establecerse. Habitar y morar. ¿Quién puede morar en tu santo monte? Y luego sigue el Salmo 15 con estas 10 características de los adoradores de Dios, los que le adoran en espíritu y en verdad. Salmo 24.3, quiero leer ese versículo también porque es muy similar. Dice, ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Y sigue con ese versículo, el que tiene manos limpias y corazón puro. Así que veamos el Salmo 15 y vamos a ver 10 características de los adoradores de Dios. Salmo 15, versículo 2. El que camina, ¿cuál es esa palabra? Erguido. Estoy leyendo la nueva versión King James. El que camina con rectitud, característica número 1. Camina en pureza de corazón, en santidad. Esta palabra rectamente significa, en hebreo, completo, perfecto, sin mancha ni tacha, sin contaminación. Es la misma palabra usada en Génesis 17, versículo 1, cuando Abraham tenía 99 años y el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé irreprensible. Esa palabra irreprochable es la misma palabra aquí, rectamente. Es la misma palabra usada en Éxodo 12, versículo 5. Tu cordero, esto se refiere al sacrificio, será sin defecto, un macho de 1 año. ¿Es usted santo? Somos santos para entrar en la presencia de Dios y estar en su casa. Quita el número 1, arrepiéntete y recibe de Dios un corazón puro, un corazón limpio. Leímos esto en una lección anterior en el panel de la escuela sabática, el Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David después de su pecado con Betsabé y Urías y todo ese lío. El Salmo 51:10 dice, crea en mí un corazón limpio. La palabra que se usa cuando Dios crea algo de la nada. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Ninguno de nosotros es santo por mérito propio, pero venimos ante Dios y le pedimos manos limpias y un corazón puro. Le pedimos que podamos caminar rectamente. Podemos ser puros y santos en Él. Característica número 2. Siga leyendo el versículo 2. El que camina rectamente, eso es santidad, pureza de corazón y obra justicia. Característica número 2. Usted y yo necesitamos ser cubiertos con la justicia de Cristo. Ahora nuestra justicia no es más que trapos de inmundicia, así que no estamos hablando de nuestra justicia. Segundo punto, pídale a Dios que lo cubra con su justicia. Me encanta Filipenses 3, versículo 9. Dice, ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, porque mi propia justicia no es nada. Mi justicia proviene de la ley, pero necesitamos tener la justicia que es por la fe en Cristo. Esa justicia que es de Dios por la fe. Así que reciban su justicia imputada e impartida por la fe. Número 3, seguimos en el Salmo 15, versículo 2. La última parte dice la verdad en su corazón. Primero caminamos rectamente, somos irreprensibles y santos ante Dios porque Dios puede crear en nosotros un corazón limpio. Segundo, obramos justicia, lo que significa que recibimos la justicia de Cristo. Tercero, hablamos la verdad en su corazón. Ahora, muchas veces esto puede ser asociado con hablar la verdad, pero el siguiente verso realmente habla de eso. Así que voy en una dirección un poco diferente aquí y tengan paciencia conmigo un momento. Creo que esto realmente habla de que usted y yo necesitamos vivir de adentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? Tus acciones externas tienen que coincidir con lo que hay en el corazón.
No vivas una vida engañosa. En otras palabras, lo que hay dentro acaba saliendo. Tenemos que ser honestos con Dios, con nosotros mismos y pedirle que nos cambie desde dentro, para que lo que hay fuera coincida con lo que hay dentro. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que sea de cierta manera en público, tal vez de cierta manera cuando cruza las puertas de la iglesia, pero sin embargo por dentro el corazón está sucio? Por dentro la mente está contaminada. Dios quiere limpiarnos de dentro a fuera para que lo que hay dentro sea lo mismo que lo que presentamos fuera. Lo que somos por dentro es lo mismo que lo que somos por fuera. Característica número 4. Las 3 primeras fueron positivas. Ahora pasamos a una negativa. Estamos en el Salmo 15, versículo 3. El que no murmura con su lengua, no chismorrea sobre otras personas, no calumnia a la gente, no ennegrezca su reputación. Hable amablemente de la gente, tanto en su cara como a sus espaldas. Una vez trabajé con alguien que calumniaba, creo, a todo el que entraba en contacto. Eran amables a la cara. Y cuando estaba en su oficina con ellos, eran muy amables. Digamos, Daniel, estarías en la oficina. Muy amables con Daniel. En cuanto salió por la puerta, empezaron las críticas. No puedo creer que sea tal o cual cosa. ¿Qué tipo de persona es? Sea amable con la gente. No cotille sobre la gente ni calumnie a los demás. Lo que diga a la cara debe ser lo mismo que lo que diga a sus espaldas. Siga adelante. Característica número 5. Estamos en el Salmo 15:3. Ni hace el mal a su prójimo. Usted y yo estamos llamados a tratar a los demás con amabilidad. Ahora bien, el prójimo puede ser cualquiera. Puede ser un enemigo. Puede ser un vecino. Puede ser un compañero de trabajo. Debemos actuar con amabilidad y bondad hacia todos. El siguiente es muy similar, pero lo acerca aún más a casa. Todavía en el versículo 3, en la última parte del versículo 3, tampoco recoge nuestro reproche contra su amigo. La Nueva Traducción Viviente pone este versículo de esta manera. Los que se niegan a chismorrear o a perjudicar a sus vecinos o a hablar mal de sus amigos, ¿se ha dado cuenta de que a veces es más difícil ser amable con los más cercanos? Podemos ser amables con los que quizá trabajamos o en la iglesia, pero cuando llegas a casa, ¿cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata a los que están más cerca de usted? Trate a los que están más cerca de usted con amabilidad y respeto. Ahora vamos al versículo 4, Salmo 15:4. A cuyos ojos se desprecia al vil, pero honra a los que temen al Señor. A veces respetamos el poder, la posición, el dinero, la ventaja, la clase, incluso cuando es impío. Estamos llamados a respetar a los que siguen a Dios, sin importar su posición o si nos recompensa o no, porque Dios no hace acepción de personas. Respeta las cosas, respeta a las personas que son temerosas de Dios. Continúe, estamos en el versículo 4. Quien jura en su propio perjuicio y no cambia. NBI dice, quien mantiene un juramento aunque le duela y no cambia de opinión. Haz lo correcto. Mantenga su promesa. Mantenga su palabra incluso cuando sea difícil. A veces es difícil cumplir esas promesas. Es difícil cumplir su palabra, pero hágalo. Sigue adelante. Estamos en el versículo 5, Salmo 15:5. El que no presta su dinero a usura. NBI dice, quien Presta dinero a los pobres sin interés. Ahora, por supuesto, la Biblia es clara. ¿Puedes tomar interés de extraños? No estamos hablando de que nunca puedas tomar interés, pero es muy claro que no debemos aprovecharnos de otras personas. Sea considerado con los pobres, no les cobre intereses. Sea amable con ellos. Por último, el número 10. Tampoco acepte un soborno contra los inocentes. La traducción New Living dice, no se les puede sobornar para que mientan sobre los inocentes. No te enriquezcas a costa de los vulnerables. Al final dice, el que hace estas cosas, el que camina en integridad y pureza de corazón y rectitud, y dice la verdad en su corazón, y habla amablemente de los demás, y trata a los demás como querría ser tratado, como Dios mismo lo trataría. El que hace estas cosas nunca se conmoverá. Literalmente nunca se tambaleará ni se bamboleará. Esas son las características de las personas que estarán en la casa de Dios y morarán con Él. Amén.
Alabado sea el Señor. Qué bendición escuchar a todos y cada uno de ustedes. Dios está haciendo una obra que ni siquiera podemos comprender. Mi nombre es John Dinsey y ahora estamos en la porción de la lección del miércoles y se titula Declara su gloria entre las naciones. Ahora, mientras leía la lección, cerca del final, el autor dijo algo poderoso. La autora es Dragoslava Santrak y yo dije, wow. Ella ha dado con algo muy interesante aquí. Y este es realmente el enfoque de cómo voy a seguir la lección. Al final de la lección, ella afirma que el llamamiento universal del Salmo 96 a adorar al Creador y al Juez se refleja en la proclamación final del Evangelio de Dios para el mundo, los mensajes de los 3 ángeles del Apocalipsis 14, 6 al 12. En muchos sentidos, este salmo parece incorporar este mensaje del final de los tiempos, la creación, la salvación, el evangelio eterno, la adoración y el juicio. Todo está ahí. Así que vamos allá. Salmo 96, versículo 1. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Ahora han escuchado al pastor Ryan hablar de esto y continuamos en el verso 2. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día la buena nueva de su salvación. Anunciad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Vaya, esto es poderoso. Así que les traigo la pregunta, ¿por qué debemos declarar su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos? ¿Qué hace eso? Eso hace algo bueno para ustedes cuando están declarando las buenas nuevas, cuando están adorando al Señor y declarando sus maravillas entre la gente. Pero también es una invitación cuando la gente te oye hablar de lo bueno que ha sido Dios. Dicen, vaya, parece que me lo estoy perdiendo. No estoy recibiendo estas bendiciones. No estoy viendo esto en mi vida. Así que veo esto como una invitación, como dice en Salmos 34:8. Oh, gustad y ved que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Y mientras te escuchan declarando la bondad de Dios para ti, van a decir, wow, yo necesito servir al Señor y ver esas bendiciones en mi vida. Así que alaben al Señor. Ahora dije que esto está conectado de alguna manera, como dijo el autor, con Apocalipsis 14, los mensajes de los 3 ángeles. Así que vayamos a Apocalipsis 14, versículo 6. Noten por qué leemos en el verso 2 que estamos verso 3 en realidad, y 2 y 3 que estamos para proclamar las buenas nuevas de su salvación, para declarar esto entre las naciones. Y 6 a otro ángel que volaba por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios ama al mundo y nos está llamando para que nos despertemos y hagamos el trabajo que se supone que debemos hacer para llevar este evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación a las naciones, al mundo. El mundo entero necesita oír el mensaje de salvación de Dios. Eche un vistazo a su alrededor. Incluso si solo se toma un momento para ver lo que está pasando en el mundo, ve que hay caos, hay crimen, hay cosas horribles sucediendo, guerras en diferentes lugares, y la gente necesita escuchar la buena noticia de la salvación y que Jesucristo viene pronto. Vayamos al Salmo 96 y pasemos ahora al verso 6. Dice que el honor y la majestad están ante Él. La fuerza y la belleza están en su santuario. Dad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor gloria y fuerza. Ahora quiero decir algo aquí sobre esto porque usted sabe, el pastor Ryan estaba hablando y los mismos pensamientos vinieron a mi mente sobre dar al Señor gloria y fuerza. Y también he visto esto entre las congregaciones españolas. Estoy donde principalmente voy. Y hay algunas personas a las que echas un vistazo, estás sentado allí y parecen, ya sabes, creo que he oído a Dani decir que están chupando limones. Y están, como he dicho, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente parecen estar tan deprimidos? E incluso en las partes de canto, y he elegido una canción que he visto esto.
Están cantando una canción que les llama a regocijarse, regocijarse. Oh, cristiano, levanta tu voz y canta. Y su fe está diciendo algo completamente diferente. No se están regocijando. Parecen estar en otra parte. Como que ni siquiera entienden lo que están cantando. Así que les animo a que antes de cantar le pidan al Señor que ponga un gozo en sus corazones, el gozo de su salvación, regocíjense en su salvación y realmente adoren al Señor en espíritu y en verdad con todo su corazón. Él anhela ver a su pueblo realmente regocijarse de que tengan tan buenas noticias y de que Él haya sido tan bueno con ustedes. Ahora, en el versículo 7 dice, dad al Señor, oh familias del pueblo. Dad al Señor gloria y fuerza. Versículo 8, dad al Señor la gloria debida a su nombre. A Él se le debe toda la gloria que usted pueda traer de su mente y de su cuerpo. Y dice que traigas una ofrenda y vengas a sus atrios. Recuerdo un día que, ya sabes, te acostumbras a estas ideas de usar las tarjetas de crédito y débito y cheques y todas estas cosas. Y llegué a la iglesia y dicen que es hora de recoger una ofrenda. Y yo dije, no traje una ofrenda. Me sentí tan terrible. Y me vino a la mente el pensamiento de que no debía presentarme ante el Señor con las manos vacías. El Señor ha sido bueno y deberíamos estar preparados para traer una ofrenda. ¿Sabe? Planear antes de ir a la iglesia traer una ofrenda porque el Señor ha sido bueno. Recuerdo una parábola que alguien dijo una vez. No iba a decirla por falta de tiempo, pero de acuerdo a la pequeña historia que alguien inventó, alguien estaba en el cielo y dicen, oh, miren todas estas mansiones. Eso es hermoso. Oh, mira a esa gente maravillosa disfrutando de eso y tú, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Y ellos seguían, oh, sí, es por aquí. Solo sígueme. Y el ángel finalmente llega a esta área y dice, wow, mira todo esto. Esta es la tuya. Y es un pequeño lugar descuidado, no tan bonito. No parecía tan maravilloso como los otros. ¿Y por qué mi casa está tan mal así? ¿Por qué es tan pequeño? Y él dice, hicimos lo mejor que pudimos con las ofrendas que usted trajo al Señor. Y él dice, ¿sabes? Eso realmente tiene una enseñanza. ¿Qué pasaría si el Señor te tratara como tú le tratas a Él? No creo que eso le haga feliz. Considere lo bueno que el Señor ha sido con usted. Así que vamos a Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y los manantiales de agua. Todo esto está también en el Salmo 96 como vimos. Vayamos rápidamente a Salmos 94-96 y vayamos al versículo 9. Oh, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemble ante Él todo el pueblo. Y leemos para darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y debemos adorar al Señor que hizo los cielos y la tierra. Esto es, Apocalipsis 14, versículo 7, tiene un vínculo con el cuarto mandamiento porque recuerda el día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en medio. Una gran conexión aquí con los Salmos 96 también. El Señor es bueno con todos. Recuerdo que ahora estamos hablando de juicio aquí. Fíjense en lo que dice en el versículo 10. Y entre las naciones el Señor reina. El mundo también está firmemente establecido. No será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia. ¿Sí? Tú y yo necesitamos recordar, como dice en Romanos 14:10, pero ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Necesitamos vivir entendiendo que estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador y vivir lo más cerca posible del Señor. Salmos 96, versículo 11. ¿Entendido? Dice, alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Que brame el mar y toda su plenitud. Que se alegren los campos y todo lo que hay en ellos. Entonces todos los árboles de los bosques se regocijarán ante el Señor porque Él viene. Porque viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Hay buenas noticias en el juicio? Dice aquí hablando de regocijarse porque el Señor viene a juzgar.
Hay buenas noticias para el pueblo de Dios porque como el registro es limpiado de todos sus pecados, hay gran regocijo sabiendo que estás completamente limpio por la sangre de Jesucristo. Hay buenas noticias en el juicio. Regocíjense siempre en el Señor. Y de nuevo digo regocijaos. Amén. Gracias, John. Realmente me encanta la idea de encontrar los mensajes de los 3 ángeles en los Salmos. Eso es tan poderoso y gracias, Jill, por recordarnos las características de los que van a habitar con Dios. Y Ryan, gracias por recordarnos que debemos cantar una nueva canción, encendidos de alegría y amor a Dios, aunque despertemos a alguien. Puede que mi esposa le hable de eso más tarde. Y Daniel, gracias por recordarnos que debemos aferrarnos a la presencia de Dios, aferrarnos a la presencia de Dios. Me llamo James Rafferty y tengo la lección del jueves. Se titula, Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Y puede que estemos dando un pequeño giro aquí desde el enfoque hacia arriba que hemos tenido hasta ahora aquí. Pero queremos mirar el capítulo del Salmo, o sí, el capítulo 40 del Salmo, y específicamente los versículos del 6 al 8. Eso es lo que la lección trae trimestralmente. Salmo 40 del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no deseaste. Mis oídos has abierto. Holocaustos y ofrendas por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí que en el volumen del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Sí, tu ley está dentro de mi corazón. Y la pregunta se hace de nuevo, cuando Dios no se deleita en el sacrificio, cuando Dios no se deleita en el sacrificio, es cuando los sacrificios se usan olvidando lo que los sacrificios realmente señalan o lo que significan. Que estos sacrificios realmente apuntan a Jesús, el sacrificio definitivo por los pecados del mundo y la angustia y el dolor definitivos que el pecado ha traído al corazón de Dios. Y cuando olvidamos eso, cuando olvidamos esa conexión, entonces esos sacrificios carecen de sentido. Y esos sacrificios, como dice la lección trimestral, son sacrificios en los que Dios no se deleita. Usted sabe que la ley de sacrificios apuntaba al sacrificio final. Apuntaban a Jesucristo, y Pablo nos deja un poco boquiabiertos, por así decirlo, en el libro de Hebreos. De hecho, el apóstol Pablo está citando el Salmo 40 en el capítulo 10 de Hebreos, cuando explica el significado más completo del sistema de sacrificios. Así que echemos un vistazo más de cerca aquí en el capítulo 10 de Hebreos. Comenzaremos con el versículo 1. Dice, porque la ley, siendo sombra de los bienes venideros y no imagen misma de ellos, nunca puede, con los sacrificios que ofrecían año tras año, hacer continuamente perfectos a los que a ella se acercaban. Porque entonces no habrían dejado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez posados, no habrían tenido más conciencia de pecado. Así que Pablo está hablando de la ley ceremonial. No está hablando de la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Está hablando de la ley ceremonial. Y claramente está haciendo una distinción aquí porque básicamente está diciendo que esta ley era una sombra de las cosas por venir. No era la realidad era Jesucristo. Si esta ley hubiera sido la realidad, habría separado nuestra conciencia del pecado. En realidad ya no habríamos tenido relación con el pecado. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Pero en esos sacrificios, versículo 3, hay un recuerdo hecho de nuevo cada año de los pecados. Porque no era posible que la sangre de toros y machos cabríos quitara los pecados. Versículo 5, y aquí es donde está citando el Salmo 40. Por eso cuando viene al mundo dice, sacrificios y ofrendas no quieres, sino un cuerpo que me has preparado, hablando de Cristo, y holocaustos y sacrificios por el pecado, no te agrada. Entonces dije, he aquí que vengo, en el volumen del libro está escrito de mí, a hacer tu voluntad, oh Dios. Arriba cuando dijo sacrificio y ofrenda y holocaustos por el pecado, no quisiste ni tuviste placer en ellos que son ofrecidos por la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para poder establecer lo segundo. Así que definitivamente una ley fue quitada aquí. Y el Nuevo Testamento habla de esto en Colosenses capítulo 2 y otros lugares que esta ley era la ley de las ceremonias, la ley de los sacrificios, la ley que apuntaba a Jesucristo, la ley que apuntaba a la realidad de Jesús. Y luego dice que esa ley fue quitada del camino, la ley ceremonial de sacrificios fue quitada del camino para que el segundo Jesucristo, la realidad, pudiera ser establecida. Y es a través de esa realidad, versículo 10, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez por todas. Así que esto es realmente lo que significa, que estos sacrificios no son agradables a Dios. Nos recuerda la experiencia en el capítulo 15 de 1 Samuel, donde Samuel está hablando con Saúl, que básicamente está tratando de justificar la preservación de los animales de los amalecitas que se suponía debía destruir. Y él dice, ya sabes, los preservamos porque queríamos darlos para sacrificios para el Señor. Bueno, en realidad querían darlos para salvar a los suyos. Era egoísta hasta la médula.
Y el propio Saúl, el rey, no está asumiendo la responsabilidad como líder, como debería hacerlo un líder, sino que está intentando trasladar la responsabilidad al pueblo. Y entonces Samuel dice, no, ¿acaso el Señor se complace tanto en los holocaustos y los sacrificios como en obedecer la voz del Señor? He aquí, obedecer es mejor que los sacrificios y escuchar que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de brujería y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. Porque has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado para que no seas rey. La realidad es de lo que Samuel está hablando aquí y es la realidad que Saúl está rechazando. Y vemos este mismo principio en el Nuevo Testamento. Si piensas en lo que significa todo esto, esta realidad en Jesucristo, quieres mirar al Nuevo Testamento. Porque el Evangelio del Antiguo Testamento se encontraba en los modelos y símbolos del santuario. Ahí es donde se encontraba el Evangelio. Y así, en cierto sentido, en el Antiguo Testamento, cuando hacían del sacrificio el fin y no dejaban que les llevara a la obediencia, estaban convirtiendo la gracia de Dios, el Evangelio de Dios, en una licencia para pecar. Y eso es lo que vemos en Judas capítulo 1, porque ese es el único capítulo que hay en el libro de Judas, versos 3 y 4. Amados, puse toda mi diligencia en escribirles acerca de la salvación común tipificada en el servicio del santuario. Fue necesario que os escribiera y exhortara para que consintierais fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Porque hay algunos hombres que se han introducido inadvertidamente, los cuales estaban desde antes ordenados para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en lascivia o licencia para pecar, y niegan al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Los tipos señalaban a Jesús. Cuando niegas la realidad de esos tipos, estás negando a Jesucristo. Estás convirtiendo la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, en una licencia para pecar. Ahora hay un remedio, y el remedio es una relación de nuevo pacto con Jesús. Así que volvamos al Salmo 40, donde queremos ver esta relación en la vida de Jesucristo. Jesucristo ejemplificó esta relación para nosotros, la relación que quiere que le sigamos y tengamos con Dios. Verso 9, he predicado justicia en la gran congregación. No he refrenado mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he ocultado tu justicia en mi corazón. He declarado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu bondad amorosa y tu verdad a la gran congregación. No retengas de mí tus tiernas misericordias, oh Señor, versículo 11. No permitas que tu misericordia y tu verdad me preserven continuamente. Y esa palabra continuamente es tamid. El tamid era lo regular, lo cotidiano, lo continuo. Apuntaba a una relación con Cristo, como dice Jesús en Juan 15, una relación permanente en Cristo donde continuamente dependemos del Señor. Esto es lo que hizo Jesús. Dijo, ¿de mí mismo puedo hacer? Nada. Cero. Nada. Clavo. No puedo hacer nada. Y luego continúa en el versículo 12 y dice, porque innumerables males me han rodeado. Mis iniquidades se han apoderado de mí. Jesús aquí está hablando de su experiencia en Isaías capítulo 53, versículo 6, usted sabe, donde fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, donde en 2 de Corintios 5, 21 se hizo pecado por nosotros. Así que no soy capaz de mirar hacia arriba. Son más que las cabezas de los cabellos de mi cabeza. Por lo tanto, mi corazón me falla. Juan 13, 19, 34. Jesús murió de un corazón roto, sangre y agua al clavarse la lanza. Complácete, versículo 13, complácete, oh Señor, en librarme, oh Señor. Apresúrate a ayudarme. Que sean avergonzados y confundidos juntos para buscar mi alma para destruirla. Que retrocedan y se avergüencen los que me desean el mal. Eso sucedió en el huerto de Getsemaní, por cierto, en ese momento en que Jesús, la gloria de Dios, brilló sobre él. Que sean desolados. Versículo 15. En recompensa de su vergüenza y que me digan que todos los que te buscan se regocijen y se alegren en ti y que los que aman tu salvación digan continuamente, ahí está él otra vez, continuamente. Esto es lo que Dios quiere que digamos mientras tenemos esta relación con Él, esta experiencia con Él. El Señor sea magnificado, el Señor sea magnificado. Pero yo soy pobre y necesitado y sin embargo el Señor piensa en mí. Tú eres mi socorro y mi libertador. Toma nota, oh Dios mío. Así que vemos en Cristo esta experiencia que se acentúa, de la que se habla, descrita por el salmista, por David, el hijo de David, se convirtió en la realidad de estos versículos de esta experiencia. Solo un pensamiento de cierre aquí desde el deseo de todas las gentes sobre el servicio de sacrificio en las páginas 5, 88 y 5, 89, 5, 89 y 5, 90. Pocos se daban cuenta los sacerdotes y los gobernantes de la solemnidad del trabajo que les tocaba realizar. En cada Pascua y fiesta de los tabernáculos se sacrificaban miles de animales. Su sangre era recogida por los sacerdotes y vertida sobre el altar.
Los judíos se habían familiarizado con la ofrenda de sangre y casi habían perdido de vista el hecho de que era el pecado lo que hacía necesario todo el derramamiento de la sangre de los animales. No discernían que prefiguraba la sangre del querido Hijo de Dios que iba a ser derramada por la vida del mundo, que por la ofrenda y que por la ofrenda y de sacrificios los hombres serían dirigidos a un Salvador crucificado. Jesús contempló a las víctimas inocentes de los sacrificios. Vio cómo los judíos habían hecho de estas grandes complicaciones escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar del humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de bestias. Como si Dios pudiera ser honrado por un servicio despiadado. De eso hablábamos antes, de un servicio sin corazón. Los sacerdotes y los gobernantes habían endurecido sus corazones por egoísmo y avaricia. Sus símbolos señalaban al Cordero de Dios. Lo habían convertido en un medio para obtener ganancias. Así, a los ojos del pueblo, la sacralidad del servicio sacrificial había sido en gran medida destruida. La indignación de Jesús se agitó. Sabía que su sangre, tan pronto a ser derramada por los pecados del mundo, sería tan poco apreciada por los sacerdotes y los ancianos, como lo era la sangre de las bestias que ellos mantenían fluyendo incesantemente. Y así Dios nos está llamando a mirar el cuadro aquí del sacrificio de ese sistema de sacrificio, y ver en él el gran sacrificio de Jesucristo. Dios nos ha dado una instrucción alentadora a través de estos salmos. Tenemos tiempo para algunos comentarios finales. Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice que toda la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. El martes examinamos, Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? Es algo serio entrar en la presencia de Dios, pero es algo gozoso porque Él es nuestra justicia. Amén. Salmos 96, versículo 2. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día la buena nueva de su salvación. Y cuando Dios no se deleita en los sacrificios, cuando olvidamos que esos sacrificios apuntan al amor en esto y al gran regalo de Jesucristo, Permítame concluir con Apocalipsis 7:15, pensando en morar en la casa de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y así esta es la adoración que nunca termina, porque no es algo del pasado. Es algo que esperamos en el futuro. Tenemos una lección más en este estudio. Es la última lección, la número 13, llamada Espera en el Señor. Espero verlos mientras la estudiamos la próxima semana.